¿Fernando Alonso o Esteban Ocon? ¿Quién es el culpable? Máxima polémica en el Gran Premio de Brasil, en esta quali al sprint, en la cual en la SQ1 se encontraban en pista Fernando y Ocon. A la salida de la S de Senna, Fernando le tenía que ceder el paso a un Ocon que venía en vuelta, Ocon perdía el coche y ambos colisionaban. En principio parecía Ocon el más damnificado porque todo terminaba ahí para él, contra las barreras, imposible retomar la marcha, pero veíamos cómo Fernando tampoco podía salir de su box, le estaban reparando a marchas forzadas esa suspensión, pero no lo consiguieron a tiempo. Por tanto, todo el mundo opina, todo el mundo da su opinión, y aquí lo vamos a hacer también. Y vamos a estar en contra, como muchas veces hemos estado, del pensamiento único. Porque claro, yo era el primero que cuando vi la acción quería estrangular a Ocon, ¿no? Y más después cuando escuchamos la radio de Ocon, que de forma chulesca, ¿no? Y ególatra decía: Fernando, idiota, como si la culpa no fuera tuya, ¿no? Como si tú no tuvieras que decir nada cuando has sido el máximo responsable. Evidentemente yo en ese momento me ponía a redactar un tuit rajando contra Esteban Ocon, recordando las múltiples ocasiones en las que hemos tenido que hablar de él este año, por ejemplo en España también con Fernando, también en Qatar con Checo Pérez. Es decir, Esteban Ocon es un piloto con hemeroteca y la conocemos perfectamente. Y en muchas ocasiones hemos dicho que Esteban Ocon es un peligro público. Y yo soy el principal defensor de Fernando Alonso y quiero que a Fernando le vaya bien. Pero eso sí, cuando se produce una acción de este tipo hay que ver todos los puntos de vista. Y antes de poner un tuit en caliente, que me consta que mucha gente, muchos analistas, muchos compañeros lo han hecho, tengo que ver todas las repeticiones, tengo que ver todos los ángulos posibles. Cuando lo he hecho, he encontrado matices, que son lícitos, sí, y que seguro que no le gustan a toda esa caterva de Twitter, muy fan del pensamiento único, a la cual le tengo que decir que a mí no me vais a convencer y que conmigo no vais a poder, porque yo siempre voy a dar mi punto de vista y siempre voy a defender que cada cual dé su opinión con libertad de expresión absolutamente, que para eso estamos aquí. ¿Qué provocó el accidente? Sin lugar a dudas, el trayazo de Esteban Ocon, que vamos a ver ya aquí porque es tremendo. Y posteriormente, Esteban ha cuestionado esto. Dice, hay gente que dice que he perdido el coche y es mentira. Pero ¿cómo va a ser mentira que Esteban Ocon pierde el coche? Fijaos aquí, a la salida de la curva, mete gas muy pronto y le da este trayazo al monoplaza, sobreviraje absoluto, un latigazo que al final provoca indudablemente este accidente. Ahora bien, ¿pudo evitarlo alguien? Sí, en este caso Fernando. Es decir, Esteban no, es un pasajero. Pero Fernando quizás al final para beneficio propio, porque es que él también ha sido un damnificado de esta acción, quizás podía haber dejado un poco más de espacio a su izquierda. Lo sé porque lo he comparado con otras acciones en este mismo punto y porque hay un movimiento que no se me escapa. Este giro que vemos aquí a la izquierda de Fernando Alonso. Fijaos el volante de Fernando aquí, cómo gira hacia la izquierda innecesariamente. Gira hacia la izquierda, gira hacia la izquierda, ese último movimiento de volante vemos como al final es el que provoca la colisión. Paramos aquí, creo que Fernando en el mismo momento, y la radio de Fernando lo demuestra, tiene mala conciencia. Creo que Fernando es el primero que sabe que esto podría no haber ocurrido. Es una lástima, es una verdadera lástima, como dijo después Fernando, es estar en el lugar, en el momento equivocado. Y creo que si Fernando llega a considerarlo mejor en este momento, le tenía que haber dejado más espacio a Esteban Ocon. ¿Por qué no lo hace? Pues no lo hace por la sencilla razón de que en este momento fulgurante de la SQ1, cuando hay más coches en pista, detrás de Ocon venía otro piloto que es Hamilton. Es decir, Fernando intenta anticiparse y gestionar al máximo la curva cuanto antes, ¿no? Gestionar la curva, da este volantazo pensando ya, anticipándose en lo que va a pasar después de cuando me pase Esteban Ocon. O sea, ya está dando de alguna forma por hecho el adelantamiento de Ocon y sabe que a la salida de esta S lo que va a pasar es que Hamilton le va a encontrar y por aquel entonces tiene que estar en el interior de la curva, Fernando, ¿no? Vemos cómo Fernando quizás quiere anticiparse demasiado, ¿no? Por eso se produce este movimiento de volante y así lo hemos contado también aquí, así lo hemos
expresado. Vemos aquí, Alonso estaba dejando el espacio necesario a Ocon, hasta entonces, hasta aquí, pero en el último momento gira a la izquierda dando por hecho el adelantamiento y disponiéndose a negociar la curva. En condiciones normales no habría pasado absolutamente nada, pero con ese giro se expone si el de atrás tiene un trayazo. Es una zona en la que es muy habitual ver bloqueos, por ejemplo, ver latigazos, quieres dar gas pronto y puedes estar en problemas, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Este movimiento de volante creo que es, en última instancia, el que condena a Fernando. Y de verdad, conozco perfectamente a Fernando Alonso y sé que su Team Radio, en la que habitualmente, pues se clama a las 1000 y se acuerda de todo el mundo, en este caso se habría acordado de la madre de Esteban Ocon, vemos a un Fernando comedido. Un Fernando que simplemente dice, hay crash, vino contra mí, he chocado, y que luego incluso en sus declaraciones posteriores está bastante comedido. Es así. Hemos visto a un Fernando que, por ejemplo, aquí tenemos las declaraciones, se escuda en que no ha visto las repeticiones, es decir, bueno, yo no voy a opinar sobre este incidente porque todavía no he visto la repetición. Esto ya es extraño en un Fernando que siempre tiene todo bajo control y siempre, en otras ocasiones, quizás ve antes las repeticiones. Desafortunadamente no pude completar esta sprint shootout, es una pena que nuestros coches se estrellaran en la quali, hay muchos daños en ambos coches, no es la forma en la que queríamos que sucediera, no he visto las repeticiones, pero alguien me dijo que Esteban perdió el control del coche. Es una situación, como decíamos, de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Todo el mundo está planteando el debate, ¿no? De quién tiene la culpa. Insisto, para mí la culpa, el que provoca el accidente es Esteban Ocon, pero quizás Fernando podría haber sido de los dos el único, evidentemente, el que podría haberlo evitado dejándole en la trazada un poquito más despacio. Márgenes mínimos, es decir, esto yo creo que al final culpar a alguien es imposible en este caso, para mí es incidente y creo que la cosa tendría que quedar aquí, pero lo importante es que se abra el debate, lo importante es que no haya un pensamiento único. En España solo hay un pensamiento, Ocon es el culpable, pero qué casualidad que cuando salimos fuera de España, fuera de nuestras fronteras, pues hay gente que opina distinto, ¿no? Y todo el mundo, como veis, pone sus porcentajes, 60 Ocon, 40 Alonso. Para mí, por ejemplo, este le da demasiado porcentaje a Fernando Alonso, para mi gusto, pero ya digo, respeto todas las opiniones. Por supuesto, también estoy en contra de esta opinión de Ralf Schumacher, de verdad, o sea, Alonso está demasiado a la izquierda, a pesar de que es demasiado lento, de que va demasiado lento, y luego tira de nuevo a la izquierda, creo que Ocon entra en pánico y lanza el coche contra él, ¿no? Hay algunos que opinan que fue error de Ocon, yo lo veo un poco diferente. O sea, Fernando no intimida a nadie. Creo que cualquier análisis que vaya por aquí se equivoca, ¿no? Pero sí que creo que tiene una pequeña responsabilidad a la hora de evitar la colisión. Y creo que es importante destacar los matices cuando estos se producen, ¿no? No todo es blanco o negro y siempre puede haber una escala de grises importante. Vemos a Esteban Ocon, declaraciones también, con las que yo, por cierto, no estoy nada de acuerdo. Esteban Ocon dice que la gente dice que perdí el coche, pero no es cierto. Pero ¿cómo no va a ser cierto si lo hemos visto todos? Hemos visto que has tenido un latigazo en el coche, que evidentemente te ha sorprendido ese sobreviraje y que has perdido la trazada buena. Eso lo hemos visto absolutamente todos. Yo creo que aquí se equivoca, ¿no? Esteban, que también dice, por cierto, en un momento de las entrevistas, que es que Fernando fue contra mí. No estoy de acuerdo. Creo que el que va contra el otro es Esteban contra Fernando Alonso. Otra cosa es que Fernando, con una trayectoria un poco más abierta, lo pudiera haber evitado. Por ejemplo, es algo que estamos viendo este fin de semana con Max Verstappen muchas veces, tanto cuando está dejando pasar como cuando está adelantando la salida de pits, se está arriesgando a tener una colisión. Lo hemos visto en muchos casos. Él se expone a eso, evidentemente no es culpable, está dejando el espacio suficiente o está adelantando con el mínimo espacio, pero él se está exponiendo a ese riesgo, ¿no? Es decir, creo que es compatible decir una cosa
con la otra, como decía al principio, en este análisis que publicábamos aquí en Twitter. ¿Qué provocó el accidente? El trayazo del coche de Esteban Ocon, que pudo evitarlo Fernando Alonso sin este movimiento hacia la izquierda, que me parece que al final es el que, bueno, pues termina de facilitar que esto se produzca. Ahora la pregunta va para vosotros. ¿Quién creéis que tiene la culpa o más culpa en este accidente? ¿Fernando Alonso? ¿Esteban Ocon? Hora de opinar.